Buenos días. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia y en el marco de su 48 aniversario, les doy la más cordial bienvenida al ciclo de actividades sobre justicia abierta con perspectiva de género. Este evento forma parte de la Cátedra Virtual de Justicia y Género del año 2025, organizada por el Instituto de Estudios de Género de la UNED, que durante 17 años ha promovido espacios de reflexión y análisis sobre la justicia desde un enfoque de género y con la colaboración de la Fundación Justicia y Género. Esta actividad se lleva a cabo en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este año con el lema para las mujeres y niñas en toda su diversidad, derechos, igualdad y empoderamiento, y donde se abordará el tema de los principios de la justicia abierta desde una perspectiva de género. Para ello tengo el gusto de saludar a nuestros invitados especiales, la señora Mildred Acuña Sosa, vicerrectora de docencia de la Universidad Estatal a Distancia; la señora Araceli de León, directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá; la señora Sareli Cibaja Trejos, directora del Instituto de Género de la UNED; el señor Rodrigo Jiménez, representante de la Fundación Justicia y Género; la señora Graciela Laput, intérprete del ESCO. Y extendemos un cordial saludo a las personas expositoras y tomadoras de decisiones en instituciones jurídicas de Iberoamérica, así como a las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, a los académicos y todos aquellos que nos acompañan en la transmisión en vivo del Facebook de Comunicación UNED Costa Rica y la Fundación Justicia y Género. Y a continuación, las palabras de bienvenida de la señora Sareli Cibaja Trejos, directora del Instituto de Género de la UNED. Buenos días, distinguidas autoridades, estimados colegas, personas investigadoras y activistas y participantes. Es para mí un honor estar aquí dándoles estas palabras de bienvenida en nombre del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Este espacio es un espacio de reflexión, de diálogo sobre los principios de la justicia abierta desde una perspectiva de género. En un mundo donde la transparencia, la participación, la rendición de cuentas son esenciales para fortalecer la democracia, no podemos perder de vista que estos principios deben ser aplicados con un enfoque inclusivo y equitativo. Hablar de justicia abierta desde una perspectiva de género nos obliga a cuestionarnos quiénes tienen acceso real a la información, quiénes pueden ejercer plenamente su derecho a la justicia y cómo las desigualdades estructurales siguen limitando la participación de muchas personas, especialmente las mujeres y las poblaciones LGTB, las personas en situación de discapacidad, las comunidades indígenas y otros grupos históricamente excluidos. Para mí, de verdad, como les digo, es un honor estar aquí. Agradezco enormemente a la señora Rocío Chávez Jiménez y al señor Rodrigo Jiménez Sandoval, porque su iniciativa y compromiso a lo largo de estos 17 años han permitido que esta cátedra nos traiga siempre temas de abordaje relacionados con el género que nos hacen reflexionar, y no solo eso, sino que poder tomar decisiones, poder apoyar y buscar espacios de erradicar la violencia y fortalecer los derechos humanos en todos los ámbitos. Muchísimas gracias y feliz día. Gracias, señora Cibaja. Y seguidamente las palabras del señor Rodrigo Jiménez, representante de la Fundación Justicia y Género. La Fundación Justicia y Género, organización no gubernamental que tiene la misión de promover la transversalización de la perspectiva de género en la administración de justicia. Es un gusto inaugurar este año número 17 de la cátedra virtual. Las cátedras virtuales se iniciaron organizadas con el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Estatal a Distancia, con la que hemos sido aliadas y aliados desde hace ya 17 años, y en este año se nos une la Universidad de Panamá. A través de toda esta historia de cátedras virtuales hemos trabajado diversos temas con diferentes aliadas y aliados, ya que contamos con diferentes redes
de diversas instituciones. Contamos con una red de poderes judiciales donde muchos poderes judiciales y escuelas judiciales se conectan en los temas que vamos desarrollando en estas cátedras virtuales. Igualmente los ministerios públicos, las defensas públicas y la academia, donde hacen también, aprovechan estos espacios de conocimiento y de reflexión. El tema de este año es la justicia abierta y escogimos este día para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. El acceso a la justicia para las mujeres todavía existe muchas deudas. El sistema patriarcal está inmerso en las instituciones del sector justicia. En un contexto actual donde vemos un retroceso de los derechos humanos, donde los movimientos populistas cuestionan el Estado de Derecho y el sistema judicial, el tema de justicia abierta se convierte en algo propicio, ya que fortalece las bases fundamentales de la justicia y de la democracia. Los tres principios que hoy van a analizar las expertas invitadas, a las cuales les agradecemos su participación, son el de transparencia, la rendición de cuentas y la auditoría ciudadana. Obligaciones tanto de las instituciones del sector justicia como de las instituciones académicas y las organizaciones de sociedad civil, que permitan de esa manera promover la participación ciudadana tanto de organizaciones de sociedad civil como de la academia y la colaboración para ir mejorando los servicios del sistema de administración de justicia y garantizar de esa manera que las mujeres cuenten con una justicia pronta y cumplida con perspectiva de género. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible el poder contar con este espacio. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez. Y continuamos con las palabras de la señora Araceli de León, directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá. Adelante. Buenos días a todas y a todos, colegas de la Fundación Justicia y Género y las diferentes universidades que auspician esta cátedra abierta en este mes de marzo muy emblemático y significativo para todas las mujeres del mundo y concretamente para el movimiento de mujeres en América Latina. Celebro esta iniciativa, esta cátedra que nos ayudará cada vez a tener más conocimiento y empoderarnos más sobre los derechos de las mujeres y las niñas. Quiero señalar que este mes de marzo del 2025 cobra especial importancia porque este año estamos conmemorando el 30 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se realizó en Beijing, China, en 1995. Y quiero señalar que este hecho fue un impulso político muy importante para que se abrieran distintas cátedras, programas de posgrado, institutos como el nuestro instituto, el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, surgió a raíz de la organización de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Nuestro instituto fue fundado el 26 de julio de 1995 en el proceso hacia Beijing, igual que la Dirección Nacional de la Mujer, que luego se convirtió en Instituto Nacional de la Mujer, y el 8 de marzo del 2023 se transformó a Ministerio de la Mujer. Es decir, este mes tiene especial importancia para el movimiento de mujeres en Panamá y en el mundo, y quiero nuevamente resaltar la coincidencia que en este mes se está iniciando esta cátedra muy importante para nuestras universidades y nuestras fundaciones. Quería señalar además que es muy importante que continuemos en nuestra labor de investigación, de defensa y de empoderamiento de las mujeres, porque pareciera que mientras más avanzamos en nuestros derechos, más resistencia encontramos en la sociedad en su conjunto, en la academia de manera particular, y en términos generales hay muchos países que están retrocediendo
en las conquistas que habíamos logrado las mujeres en temas importantísimos como los derechos humanos, el derecho al aborto. Aquí inclusive se habla de cerrar algunas instituciones que tienen como objetivo precisamente defender los derechos humanos de las mujeres. Así que quiero de esta manera felicitar esta cátedra y desearles el mayor de los éxitos. Muchas gracias, señora de León. Y en este momento cedo el espacio a la señora Mildred Acuña Sosa, vicerrectora de docencia de la Universidad Estatal de Distancia. Buenos días. Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy y darle la bienvenida a la Cátedra Virtual de la Justicia y Género del 2025. Hoy nos reunimos para compartir un espacio de reflexión y de debate. Abordaremos una temática que es crucial en nuestros tiempos, la justicia con perspectiva de género. Como es de conocimiento de muchos de ustedes, la misión del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Estatal a Distancia es coordinar esfuerzos con diversas instancias e instituciones para integrar el eje de género en todos los aspectos de nuestra labor educativa. A lo largo de los años hemos trabajado incansablemente en colaboración con la Fundación de Justicia y Género con el objetivo de visibilizar y abordar las preocupaciones que enfrentamos las mujeres en el sistema de justicia. Hemos creado este espacio, un espacio seguro para compartir experiencias y buenas prácticas que fomenten la igualdad y la justicia. El propósito de esta cátedra virtual es claro. Buscamos facilitar el acceso a la justicia para las mujeres y a las poblaciones tradicionalmente discriminadas, promoviendo así un cambio significativo en nuestras sociedades. A lo largo de este año exploraremos diversos temas fundamentales desde los principios de la justicia abierta hasta los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que son realmente esenciales para garantizar que las víctimas de discriminación y de violencia reciban la justicia que merecen. Hoy comenzamos con el primer tema, que es principios de la justicia abierta desde una perspectiva de género. Este enfoque no solo busca esclarecer cómo podemos abrir espacios en sistemas judiciales, sino también cómo transformar estos espacios para que sean verdaderamente inclusivos y reflejen la diversidad de nuestra población. A medida que avanzamos en esta actividad, los invito a que participen activamente, compartan sus ideas y reflexiones a través de los chats. La convergencia de nuestras experiencias y convicciones es lo que enriquece nuestra discusión y en última instancia nos acerca a una administración de justicia más equitativa. Además, quiero recordarles que nuestra cátedra en este año 2025 inicia con el marco del Día Internacional de la Mujer, un momento significativo para reflexionar sobre el camino que hemos recorrido y los desafíos que aún enfrentamos. Es esencial que recordemos la importancia de este día y el compromiso que todos debemos asumir para trabajar hacia un futuro más justo e igualitario. Agradezco a cada uno de ustedes por ser parte de este esfuerzo conjunto. Estoy segura que juntos y juntas podemos hacer la diferencia y contribuir a un sistema de justicia que realmente nos represente a todos. Les deseo un año lleno de aprendizajes significativos y enriquecedores. Muchas gracias. Gracias, señora Acuña, y nos honra mucho escuchar sus palabras. Y para dar inicio con la primera actividad académica de esta mañana, referente al tema Principios de la Justicia Abierta desde una perspectiva de género, cedo espacio a la señora Griselda Cañete Ribeiro, en calidad de moderadora. Ella es magíster en Administración de Empresas, también en Gerencia de Proyectos. Es especialista en Planificación Estratégica Nacional, especialista en acreditación y certificación de la calidad en la educación superior. Cuenta con formación profesional en género y derechos humanos. Es docente e investigadora. Ocupó cargos de viceministra en el Ministerio de la Mujer de Paraguay y fue gerente administrativa y financiera en la Fundación Parque Tecnológico
Tecnológico Itaipú, Paraguay. Se desempeñó como directora de la Unidad Operativa de Contrataciones UOC de la Vicepresidencia de la República de Paraguay, obteniendo el premio a la mejor UOC en el año 2005. Es miembro fundadora de la Asociación Fundación Justicia y Género Paraguay y Cono Sur. Desde el año 2020 se desempeñó como consultora y project manager en el programa de apoyo a la agenda digital PRL 1153 en la unidad ejecutora de proyectos del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación. Cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos con organismos gubernamentales, no gubernamentales, nacionales y organismos internacionales. Así que con ustedes, la moderadora también. Adelante. Buenos días. Antes que nada, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la presentación y también a la Fundación Justicia y Género, a la Cátedra de Género en especial por la invitación para participar en este evento, en este rol que me encuentro desempeñando en este momento. Bueno, para contextualizar un poco lo que es el tema que vamos a ver a continuación, relacionando a la justicia abierta como un modelo que busca mejorar el acceso a la justicia y la transparencia en las instituciones. Y esto a través de toda la participación ciudadana y por sobre todo los procesos de rendición de cuentas que nos va a estar explicando en este momento nuestra invitada con el tema Principios de la Justicia Abierta desde una perspectiva de género. Y para lo cual vamos a invitar a nuestra expositora, la máster Mayrén Vargas Araya. Ella es abogada por la Universidad Latinoamericana de la Ciencia y la Tecnología, ULACIC, máster en Derechos Humanos y Democracia por la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, Argentina, especialización en Género y Derechos Humanos de las Mujeres por el Women, Human Rights Instituto de la Universidad de Toronto. Cuenta con diversos cursos de especialización sobre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como profesional del programa de participación ciudadana del Poder Judicial, donde está a cargo de proyectos vinculados con justicia abierta, el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales y la participación ciudadana. Cedo la palabra a la máster Mayrén Vargas Araya. Buenos días, muchas gracias por la invitación en este espacio tan importante. Voy a compartir una presentación, si me dan unos segundos. Ok, bueno, voy a comenzar primero explicando qué significa justicia abierta. Acá en Costa Rica se co-creó una política de justicia abierta con la participación de ciudadanía, de sociedad civil, de diferentes actores institucionales. Y en este espacio de co-creación de la política se logró llegar a un consenso con el concepto de qué era lo que se iba a entender por una justicia abierta. En la política quedó de esta forma como está acá, es una forma de gestión pública aplicada al quehacer de la administración de justicia que redefine la vinculación entre el poder judicial y la sociedad en general, basándose en los principios de transparencia, participación y colaboración. ¿Qué quiere decir esto? Justicia abierta es un paradigma que se trae a la administración de justicia para cambiar o redefinir la forma en que los funcionarios judiciales nos vinculamos con las personas usuarias y con la ciudadanía, aplicando diferentes acciones que tengan que ver o que estén vinculadas con los principios de transparencia, participación y colaboración. Esos principios son los mismos que se traen de todo el paradigma de gobierno abierto, porque en un inicio, cuando se inició con esta temática, fue pensado para un gobierno, pero el Poder Judicial de Costa Rica trató de trasladar todos esos principios a la administración de justicia. Y de esta forma ya nace el paradigma de la justicia abierta y bueno, posteriormente hablamos actualmente de un Estado abierto, no solamente el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, sino todos los diferentes poderes del Estado involucrados en un paradigma de apertura a través de estos tres principios.
¿Cuáles son los principios de la justicia abierta que vienen en la política institucional del Poder Judicial? Bueno, cada uno de sus principios, como les decía, transparencia, participación y colaboración, tienen diferentes ejes de acción, que son los que nos permiten materializar o concretizar las acciones que vamos a llevar a cabo en justicia abierta. Entonces, por ejemplo, tenemos en transparencia el tema de acceso a la información pública, de apertura de datos, de rendición de cuentas, de integridad y anticorrupción. En participación tenemos espacios de interacción y diálogo, de fiscalización y control ciudadano y de incidencia ciudadana, que es como el nivel más alto de la participación, lo que queremos lograr a través de diferentes espacios de participación ciudadana que se pueden abrir dentro de los poderes judiciales. Y el principio de la colaboración, que incluye los ejes de acción de alianzas, de cooperación, de redes de trabajo. Todos esos principios además están correlacionados, lo que significa que podemos llevar a cabo una acción de justicia abierta que incluya los diferentes principios y ejes de acción. Por ejemplo, desde una perspectiva de justicia abierta no podemos hablar de una actividad de rendición de cuentas si no hay espacios de interacción y diálogo, espacios de control y fiscalización ciudadana, si no hay redes de trabajo, alianzas, espacios de co-creación, si no buscamos la incidencia después de eso. Entonces, ahí vemos que todos estos ejes de trabajo se pueden ir relacionando, vinculando entre sí. ¿Cómo podemos entonces ya visualizar de manera concreta la justicia abierta dentro de un poder judicial? Como les decía, con acciones específicas que tengan que ver con cada uno de estos ejes de acción. Por ejemplo, en apertura de datos, pues el contar con portales de datos abiertos, con datos en formatos abiertos que estén a disposición de las personas usuarias. O en actividades de rendición de cuentas que tengan participación ciudadana y de personas usuarias, que incluyan espacios de interacción y diálogo con las personas usuarias y la ciudadanía. Acceso a la información pública, podemos pensar en actividades de publicidad de agenda de los despachos, de uso del lenguaje claro para que las personas usuarias comprendan la información que se les está dando o cuál es el resultado de una sentencia. O también podemos pensar en acciones de interacción con medios de comunicación para brindar información a las personas usuarias, con charlas a las comunidades, es decir, que de un despacho judicial salgan las personas usuarias a las comunidades, interactúen con las personas en sus mismas comunidades para conocer y entender mejor las realidades y las necesidades de las personas en estos espacios. Ahora bien, ¿qué significa entonces transversalizar la justicia abierta y la perspectiva de género? Acá ya podemos pensar como siempre se ha dicho en la teoría de la perspectiva de género, ponernos los lentes de género para poder ver todo este nuevo paradigma desde una visión que vaya a integrar de manera estructural y sistemática los principios de la justicia abierta y de acceso a la justicia, pero pensando en que esto va a ser para garantizar acciones normativas, políticas públicas, procedimientos judiciales, etcétera, pensando en las desigualdades de género y en que todas esas acciones que se van a llevar a cabo sean para promover al final una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Este enfoque de género, ¿verdad? Lo que busca entonces es una apertura de sistemas de justicia que no sean neutral al género, sino que se diseñen, co-creen además, implementen estrategias para eliminar las barreras estructurales que afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres y las diversidades de género en el acceso a la justicia. Es decir, poniéndonos entonces los lentes de la perspectiva de género, vamos a ver todas estas acciones que vimos anteriormente de cómo podíamos llevar a cabo una justicia abierta. Ahora con los lentes de género, con esta nueva perspectiva, vamos a pensar en estas acciones que nos permitan derribar estructuras y desigualdades entre hombres y mujeres, desigualdades de género y que nos lleve finalmente a lograr una igualdad sustantiva. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, acciones concretas puede ser la co-creación de políticas, reglamentos, circulares y protocolos que atiendan las necesidades particulares de las mujeres con una perspectiva de género. Producción y difusión de información que también tenga este enfoque. Vamos a pensar en información que sea necesaria para las mujeres, por ejemplo, en materia de violencia doméstica, de medidas de protección, de pensión alimentaria, que sabemos que son temas que mayoritariamente las mujeres son las usuarias en los poderes judiciales en estas materias. Generar y publicar datos en formatos abiertos desagregados por sexo. Lo que no se mide, lo que no se dice, no existe. Entonces, el poder entender cuál es nuestra población usuaria,
cuáles son las personas que acceden más a un servicio que otro, qué necesidades tiene esta población usuaria en una materia u otra, nos va a permitir también tomar decisiones que tengan esta visión de género y que respondan a las necesidades de las personas usuarias eh, con esta diferenciación, ¿verdad? Con las especificidades que puede tener el tema de orientación sexual, de identidad de género, que puedan tener las mujeres o los hombres en un tema particular. Rendición de cuentas con perspectiva de género. Vamos a rendir cuentas, pero vamos a decir qué hicimos, qué no hicimos, por qué no lo hicimos y qué acciones llevamos a cabo para fomentar el acceso a la justicia de las mujeres, el acceso a la justicia de las diversidades sexuales, cómo podemos fortalecer el derecho de acceso a la justicia de estas poblaciones particulares que han sido además históricamente vulneradas. La inclusión de mujeres y diversidades en espacios participativos, o sea, vamos a llamar a estas personas a espacios donde podamos escuchar y comprender cuáles son sus necesidades particulares dentro de un sistema de justicia. Capacitación a personas operadoras de justicia, no es nada más las acciones que hacemos hacia afuera para lograr la participación activa de personas usuarias y la información, sino que además capacitar, eso es un proceso que tiene que ser continuo a las operadoras de justicia para que también desde nuestra función dentro de los poderes judiciales podamos integrar la perspectiva de género en todas las acciones que realizamos. Algunas acciones que está realizando el Poder Judicial de Costa Rica en temas de justicia abierta con perspectiva de género. Bueno, tenemos el protocolo interinstitucional de atención integral a víctimas de violación en las primeras 72 horas. Ese es un ejemplo clarísimo del principio de colaboración dentro de la justicia abierta. Integra diferentes instituciones del gobierno, del Estado, que trabajan en temas de atención a víctimas de violación para que pueda haber una atención integral a las víctimas. Entonces acá vemos cómo es un espacio de redes de trabajo, de colaboración, que implica una comunicación constante, un trabajo coordinado entre diferentes órganos estatales para poder brindar una mejor atención a las personas usuarias. Los equipos de respuesta rápida a víctimas de violación, eso también es un programa que se implementa en el Poder Judicial, que también por medio de grupos de WhatsApp, los diferentes profesionales que pueden atender a una víctima de violación activan el protocolo cuando hay un caso y entre todos y todas coordinan para brindar una mejor atención a esta persona. El Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, esa es una plataforma, un sitio web del Poder Judicial donde se transparenta información constantemente, específicamente sobre violencia contra las mujeres y acceso a la justicia a mujeres, además desde un enfoque interseccional. Ahí se puede ver estadísticas, datos relevantes sobre temas de violencia contra las mujeres. Podemos ver lo que les decía ahora, las estadísticas desagregadas por sexo de las diferentes materias judiciales que afectan principalmente a las mujeres. También se está trabajando actualmente en un proceso de recolección de datos de población LGBTIQ+. Este proceso lo que trata es de que se está co-creando, además se trajo a diferentes organizaciones de la sociedad civil para co-crear variables de esta población para poder entender cuáles personas o cuántas personas de esta población recibimos como usuarios en el Poder Judicial, cómo podemos preguntarles a estas personas sobre su orientación o la identidad de género. Y además, bueno, poder crear y generar datos, información estadística sobre la población usuaria, que es parte de la población LGBTIQ+, para poder tomar decisiones posteriormente sobre el acceso a la justicia de esta población. Y bueno, hay campañas y videos informativos sobre violencia de género que se divulgan en diferentes, tanto medios internos como externos. Algunos retos que tenemos en este tema, bueno, claramente se ha trabajado mucho, hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta muchísimo por avanzar. Hay una resistencia institucional y cultural bastante grande, tanto en temas de perspectiva de género como en justicia abierta, que viene siendo un tema tal vez un poco más nuevo. En Costa Rica la política de justicia abierta se creó y se aprobó en el 2018, entonces todavía estamos en un proceso de cambio cultural donde tenemos que trabajar todos los días para poder lograr que las personas interioricen este tema y se comprenda que el paradigma de la justicia abierta es un cambio de la forma en la que venimos trabajando. Pues esto requiere cambios culturales que nos van a llevar posiblemente muchos años más. Hay una gran falta de capacitación y sensibilización en estos temas. Por ejemplo, muchas de las capacitaciones tal vez son charlas virtuales de 40 minutos donde no tenemos un control
de cuántas personas asisten o de cómo es las metodologías que se utilizan para este tipo de capacitaciones. Muchas son asincrónicas también, entonces todavía nos falta avanzar en esta temática. También hay exclusión de mujeres y grupos en condición de vulnerabilidad de los espacios de co-creación, como todavía persisten las resistencias institucionales y culturales. Nos cuesta mucho que se llame a la población usuaria, a la ciudadanía, a los espacios de co-creación, y cuando se logran, cuando se llaman y se acerca esta población a los espacios, no se tiene todavía esta perspectiva de que es importante además contar con población usuaria, con ciudadanía, con sociedad civil específica que trabaje en temas de mujeres, que trabajen en temas de género y diversidades sexuales. Entonces nos falta como ese enfoque diferenciado a la hora de traer a ciudadanía y a personas usuarias para los espacios de co-creación. Se necesita también indicadores específicos que midan avances y retrocesos en la justicia abierta desde un enfoque de igualdad de género. Tenemos indicadores de gestión que son muy genéricos, que generalmente son cuantitativos y no cualitativos, entonces se necesita crear indicadores que nos permita ver también la calidad de la atención a las personas usuarias desde una perspectiva de género, que puedan medir avances y retrocesos de justicia abierta, pero además con el enfoque de género. Y bueno, y ahora un gran reto que tenemos, creo que todos, es el auge de la inteligencia artificial, precisamente en los procesos judiciales donde no tenemos mecanismos adecuados para evitar sesgos de género en la toma de decisiones. Por ejemplo, se utilizan herramientas como ChatGPT, donde se pide que se redacte algo, se le hace alguna pregunta y hay sesgos de género importantes que no están pasando por un tamiz o un análisis específico de esta perspectiva. Entonces tenemos estos grandes retos. Se utilizan también herramientas de inteligencia artificial para automatizar procesos, y el automatizar nos impide analizar un caso específico, analizar una situación específica de un tema estructural o de una desigualdad estructural que tal vez se está presentando en el momento. Entonces, ese es otro de los retos que estamos enfrentando actualmente en materia de justicia abierta. Y bueno, esta es la presentación que tenía para ahora. La idea era poder comentar un poco sobre lo que se está haciendo desde el Poder Judicial de Costa Rica, lo que hemos venido trabajando y algunas de las barreras y retos que estamos enfrentando en esa temática. Igual en un momento quedo atenta para las preguntas que tengan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la máster Mayren Vargas por la excelente presentación. Así como lo menciona ella, aún tenemos muchas brechas, obstáculos que debemos ir superando dentro de lo que hace también a esta justicia abierta, que por sobre todo debe seguir promoviendo esa igualdad y la inclusión, esa igualdad sustantiva que ella nos venía mencionando. Bueno, quiero invitar a las personas para que puedan enviarnos sus preguntas, como también que puedan incluir de qué país nos están acompañando y si están representando a alguna organización. También agradecer a Cintia Verne por los saludos, a Telma María Alguera también, que saludos del Instituto de Género, dice, de Costa Rica, que es Cabar, que es de la Escuela Judicial, del Poder Judicial de Costa Rica, a Dani, también gracias por los saludos, Ana Sandoval, Sarellis Cibaja, también muchas gracias. Bueno, entonces los invito a que sigan participando también ahí con los comentarios. Y ahora pasaré a presentar a la máster Ingrid Bermúdez Vindas. Ella es filóloga, licenciada en Educación No Formal, ambas de la UCR, máster en Tecnología Educativa de la UNED, Costa Rica, máster en Administración de Empresas y Gerencia Cooperativa de Fundepo, actual embajadora de la red ILPE-CEPAL, integrante de la Red Internacional de Justicia Abierta desde su creación, RIJA. Actualmente se desempeña como consultora internacional en proyectos como Afrojusticia, la Defensa Pública, Fundación UCR y AECID, y el proyecto Justicia Abierta para las Mujeres en Panamá con la Fundación Justicia y Género financiado por la Unión Europea. Trabajó 26 años en el Poder Judicial de Costa Rica, primero como metodóloga de la Escuela Judicial y en los últimos 15 años en la Comisión Nacional
para el mejoramiento de la Administración de Justicia, como directora y coordinadora de programa de participación ciudadana encargada de las políticas de participación ciudadana, justicia abierta y el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales, Luis Paulino Mora. Bueno, entonces, ante esta extensa presentación, cedo la palabra a la máster Ingrid Bermúdez Vinda. Bienvenida. Muchísimas gracias. Un placer estar en esta mañana, precisamente conmemorando el Día de la Mujer. Como decía doña Griselda, pues hace un año dejé de trabajar del Poder Judicial, entonces tengo la visión, voy a ser muy complementaria de lo que la licenciada Mayren Vargas estaba explicando, porque ahora voy a tratar, aunque es difícil después de un año, ponerme detrás del mostrador, ¿verdad? Como ya parte de organización de sociedad civil y tratar de ponerme los anteojos, ¿verdad? Como decía ella, desde sociedad civil, aunque me cuesta todavía quitarme el sombrero de la institucionalidad, pero por ahora tengo esas dos visiones, ¿verdad? Que es importante. Voy a tener una presentación mejor para guiarme con y le he denominado Justicia Abierta para las Mujeres. Algunas consideraciones importantes, perdón, ya se me pasó. Y aquí voy a abordar uno de los aspectos que decía Mayren, que era importante. Ya se me está pasando, es que no manejo el sistema. Que decía Mayren, que es la falta de indicadores. Entonces, de justicia abierta, pero también la falta de indicadores de justicia abierta con enfoque de género, ¿verdad? Hay todavía mucho que hacer. Entonces, parte de la exposición, los contenidos, tienen que ver con unas consideraciones generales sobre justicia abierta, sobre los indicadores de justicia abierta en general, luego unos con enfoque de género y algunas recomendaciones generales. Consideraciones generales sobre justicia abierta. Aquí hablamos, y ahí retomo lo que decía Mayren, que es un nuevo relacionamiento de la institucionalidad con la sociedad civil. Generalmente nosotros como institucionalidad tenemos un poder, ¿verdad? Y nos vemos siempre en una relación de poder en relación con las personas usuarias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque manejamos los trámites, manejamos la información y las personas usuarias llegan a casi que a pedirnos favores y no a exigir derechos, como debe ser ante la institucionalidad, ¿verdad? Entonces, esto habla de una relación más horizontal, más democrática, más inclusiva, más participativa, ¿verdad? Como debe ser esta nueva relación de ciudadanía e institucionalidad. ¿Cómo se da esto? Ya poniéndonos en los zapatos de sociedad civil, pues porque me preocupa el bien común, ¿verdad? Entonces yo me incorporo en una organización de sociedad civil para exigir derechos, pero desprovista de los intereses personales. Entonces, ante la Administración de Justicia, no es para que pongan mi caso de primero, ¿verdad? No es para que tengan un trato preferencial. Ahí sí, me voy a incorporar a la Comisión de Personas Usuarias del Poder Judicial, que es un espacio de participación ciudadana, para que tengan un trato preferencial ante mi persona, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, ese relacionamiento tiene que ver con la preocupación porque realmente se dé un trato y un servicio de calidad, ¿verdad?, en las instituciones públicas. ¿Qué tiene esto como resultado? Pues yo voy a aumentar mi confianza ciudadana hacia la institucionalidad
y las instituciones van a tener legitimidad. Entonces lo vemos con el índice, ¿verdad?, que se mide de confianza ciudadana ante las instituciones, donde cuanto más se refuerce a nivel institucional la participación en los procesos democráticos, hay un aumento del índice de confianza ciudadana, ¿verdad? Entonces nosotros lo vimos cuando empezamos el programa de participación ciudadana. El Poder Judicial tenía un porcentaje muy bajo también en el índice de transparencia y llegó a ocupar en su momento el primer lugar de ese índice de transparencia de las instituciones públicas, porque hay una preocupación por esto de la transparencia, la participación y la colaboración por la justicia abierta. Es un instrumento también para prevenir la corrupción. Cuando las organizaciones de sociedad civil están vigilantes del quehacer institucional, entonces la institución se cuida más, ¿verdad? De que trata de eliminar los focos de corrupción que haya en la institucionalidad para precisamente incentivar todas las acciones para procurar la integridad también de los funcionarios y las funcionarias públicas. Hay un movimiento mundial, ¿verdad?, sobre gobierno abierto, sobre Estado abierto. La institucionalidad no se puede quedar atrás. O sea, o vamos, ¿verdad? Pero el promover estos principios es una obligación ya de las instituciones. Y entonces hemos visto, por ejemplo, en Costa Rica, cómo desde un nivel de importancia hacia un Estado abierto, que actualmente existe un decreto de Estado abierto y una comisión de Estado abierto que integra el poder legislativo, el poder judicial y también todo el aparato de gobierno central, ¿verdad? Entonces, la tendencia va para allá. Los países, y me consta por la experiencia en Panamá, ¿verdad?, y el proyecto que se está realizando, de que la tendencia es hacia un Estado abierto y hacia la justicia abierta, los poderes judiciales abiertos. Y ahí es muy importante que las organizaciones de sociedad civil tengan las competencias necesarias para ser interlocutoras en estos procesos de democratización de las instituciones, ¿verdad? Entonces, ahí hay una preocupación que ahora lo voy a mencionar como los retos, pero hay una preocupación de realizar un trabajo fuerte con las organizaciones de sociedad civil para que pueda tener, como decía May, una incidencia real, ¿verdad?, en el quehacer institucional. Si nosotros hablamos de indicadores de justicia abierta, que casi ningún plan estratégico, casi ningún plan operativo los incluye, ahí voy a mencionar algunos. En transparencia, por ejemplo, se habla de los conjuntos de datos disponibles que se tengan, de datos abiertos disponibles en los portales, ¿verdad?, de datos abiertos que tienen las instituciones. Las rendiciones de cuentas, ¿verdad?, que no se trata de colgar un informe en una web. Para mucha gente eso es rendir cuentas, ¿verdad? Pero nosotros hablamos de otra rendición de cuentas totalmente participativa y acorde con lo que requiere saber la ciudadanía sobre la institucionalidad, ¿verdad? Cómo gasté el presupuesto. En el caso, bueno, ahora hablamos de indicadores específicos de género, pero es muy importante también que el acceso a la información esté disponible y esté clara y no tengamos que hacer 10 clics, 12 clics en una página web institucional para llegar a la información que nosotros requerimos. Estrategias para prevenir la corrupción, como decía anteriormente, y fomentar la integridad.
que los espacios y los mecanismos de participación ciudadana sean permanentes y sostenibles. No es que hoy me llamaron como organización de sociedad civil, ni me dejan hablar, me presentan una política y después dicen que esa política fue totalmente validada y consultada con las organizaciones de sociedad civil, ¿verdad? La participación ciudadana, yo le decía el término utilitaria. Entonces hay muchas instituciones que utilizan la participación ciudadana para decir que sí consultaron con las bases, con todas las organizaciones, con todas las redes, ciertas políticas, ciertos protocolos, ciertas directrices, y al final lo que hacen es utilizar a las personas para que vengan a una sesión donde casi que ni siquiera los dejan hablar, para decir que esa política fue totalmente validada con las organizaciones de sociedad civil. Eso no se vale, ¿verdad? Y el tema de colaboración también, que haya redes con bastante participación, que se incentive la co-creación, ¿verdad? Y estos son indicadores generales. Ahora, se tiene por fuerza que realizar indicadores de justicia abierta con perspectiva de género. Y estos indicadores deben incorporarse en los planes estratégicos y operativos de la institucionalidad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues cuando se definen las acciones, se definen indicadores generales de justicia abierta, pero también se definen cuáles van a ser los indicadores que van a materializar la transversalización de la perspectiva de género. Porque ahora, según mi experiencia, ¿verdad? He visto que se hacen políticas, se hacen programas, se hacen proyectos, y dice ahí en uno de los apartados que este proyecto, esta política tiene enfoque de género. Pero si nos vamos a los planes de acción, vemos que las acciones no incorporan y los planes no incorporan indicadores que van a medir cuál es la participación efectiva de las mujeres, cuál es el impacto real que tiene esto para poder modificar el panorama que siempre estamos viendo y diciendo, ¿verdad? Que hay una discriminación, que a las mujeres no se les toma en cuenta, pero entonces, como organizaciones de sociedad civil, debemos exigir, y para eso son las auditorías ciudadanas, ¿verdad? Debemos exigir y revisar si lo que dicen las políticas, las directrices, todo, realmente se están cumpliendo. ¿Cuáles son las acciones que tienen estos planes? Entonces, en transparencia, un indicador es la cantidad de conjuntos de datos abiertos desagregados que existen. Si en acceso a la información hay canales específicos dirigidos a las mujeres para que tengan la información de primera mano, digamos en temas que ve el Poder Judicial, digamos la violencia doméstica, ¿verdad? Todo lo que se puede sufrir. Entonces, si hay realmente canales de denuncia específicos y tratos diferenciados, ¿verdad? Para apoyar esta perspectiva. Si en las rendiciones de cuentas que se dan estos datos y se dan cuentas de las acciones realizadas efectivamente para procurar esa perspectiva de género. Si tenemos participación ciudadana, si en las actividades de interacción y diálogo hay especificidad para las mujeres, si hay datos desagregados, si en estas actividades participan, cuántas mujeres están participando, si se hace una invitación específica, aunque sean actividades abiertas, para que las mujeres participen en esa actividad abierta y puedan expresar sus demandas ciudadanas ante la institucionalidad.
para que haya una participación efectiva de las mujeres. Si en estas auditorías ciudadanas se revisan, ¿verdad? Precisamente estas actividades específicas, ¿verdad? Y cuál es la incidencia que tienen las mujeres de las organizaciones de sociedad civil en los programas, en las políticas de acceso a la justicia, ¿verdad? Por ejemplo, para las mujeres. Sí, en las redes se procuran, ¿verdad? Y en las comisiones, aunque son muy pocas, donde hay apertura para la participación ciudadana, se procura que haya representatividad. Eso lo estamos viendo en el eje de colaboración, ¿verdad? Si hay representatividad de mujeres en las redes de trabajo, en las alianzas, en todas las sinergias interinstitucionales, ¿verdad? Que se hacen con las organizaciones de sociedad civil. ¿Y cuáles son las recomendaciones generales? Ya para ir concluyendo. Reitero, transversal la perspectiva de género con acciones concretas, ¿verdad? De nada sirve hacer un proyecto, hacer un programa, hacer una política, si incluyo solo un parrafito diciendo que este proyecto, esto tiene perspectiva de género, y cuando vemos las acciones no hay ninguna que refiera a acciones específicas para las mujeres. Priorizar las acciones de cada principio, ¿verdad? Ahora May nos explicaba todos los principios, los ejes de trabajo de cada principio, pero no se puede hacer todo a la vez. Entonces, la priorización es importante de las necesidades de la población. Ahí hablaba May de veras y yo lo refuerzo, cómo una acción debe tener todos los principios de justicia abierta. Entonces hablamos de una rendición de cuentas, que es una actividad de transparencia, con participación ciudadana y con colaboración. Hablamos de ir escalando los niveles de participación ciudadana, no quedarnos como hacen las instituciones públicas, que se quedan en la consulta ciudadana y en un nivel muy básico, que si bien es cierto, es importante la alfabetización ciudadana y toda la información, tenemos que ir subiendo la escalerita hasta llegar al nivel de incidencia y que haya una incidencia real de las organizaciones de sociedad civil en la toma de decisiones de las instituciones para que estos sean acordes con lo que yo necesito, ¿verdad? Considerar el enfoque interseccional, definitivamente. O sea, no nos podemos quedar con esa perspectiva de género simple y llanamente, sino que tenemos que tomar en cuenta todas las variables que inciden para que una persona, por ejemplo, reciba un trato que puede ser no acorde, ¿verdad?, con un servicio público de calidad, sino que las personas desde que ingresan a una institución, pues tienen que verse todas las situaciones que como mujer yo estoy afrontando, ¿verdad? Fortalecer los lazos de cooperación y coordinación para optimizar recursos, asignar presupuesto. Y ahora que estoy fuera de la institucionalidad me doy cuenta cómo necesitamos presupuesto para empoderar a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces las organizaciones de sociedad civil tenemos la tarea de hacer un proceso de empoderamiento, un proceso de sensibilización a lo interno de las instituciones, pero también un trabajo muy fuerte, ¿verdad?, con la ciudadanía para que sepa cuáles son los derechos y que, como decía al principio, no vaya a pedir favores, sino que vaya a exigir sus derechos ante la institucionalidad. Con esto terminaría, porque si no, nunca termino, ¿verdad? Este tema es inagotable y como les decía, hay mucho que hacer, pero definitivamente
tenemos que arrollarnos las mangas y tratar de hacer bastante, ¿verdad? Muchísimas gracias. Quedo atenta a las preguntas. Bueno, muchas gracias a la máster Ingrid Bermúdez. Excelente la presentación. Pues justamente ella nos remarcaba la importancia de la institucionalidad, apoyar la democracia y el crecimiento inclusivo, combatir esa corrupción y aprovechar también las nuevas tecnologías para poder expandir la gobernanza. Entonces, sigamos con las preguntas. Vamos a dar ahora un espacio a las preguntas. Quiero también agradecer a las expositoras y antes de continuar también invitar nuevamente a las personas que están conectadas para que puedan enviarnos esas consultas al canal de YouTube y a las otras redes sociales a fin de poder presentar ahora esas consultas a nuestras expositoras. Iniciamos entonces con la dinámica. Vamos a hacer alguna de ellas. Y también, por favor, si las expositoras pueden abrir sus cámaras y micrófonos. Tienen 3 minutos para responder las preguntas realizadas. La pregunta 1 sería: ¿cuáles son los principales compromisos que han asumido las instituciones del sector justicia o las organizaciones de la sociedad civil para cumplir con los principios de justicia abierta desde una perspectiva de género? La expositora máster Mayre Vargas para responder la pregunta. Y luego la segunda expositora máster Ingrid Bermúdez. Por favor, 3 minutos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Dentro del Poder Judicial de Costa Rica, el compromiso se asumió al institucionalizar estos temas. Existe una política de igualdad y equidad de género, una política institucional aprobada por los jerarcas de la institución. Del mismo modo, existe una política institucional de justicia abierta. Además, en la política de justicia abierta se incluyó como un eje transversal la igualdad de género. Entonces, en CONAMAC, que somos los encargados de la implementación de la política, pues tratamos de poner atención a la hora de hacer alguna actividad, algún proyecto, programa, pues siempre tener incluida la perspectiva de género en las diferentes actividades que realizamos. Además, ambos temas, tanto género como justicia abierta, se incluyeron como ejes transversales en el plan estratégico institucional. Esto significa que dentro de toda la institución, cuando tenemos que hacer las planificaciones anuales, se tienen que incluir acciones sobre estos temas transversales. Entonces, diría que el principal compromiso es pues, la institucionalización que ha habido de estos temas desde la parte más arriba de la institución, desde los mismos jerarcas institucionales, aprueban estas políticas, aprueban estos temas y de ahí pues nos toca a nosotras y nosotros el trabajo de ir materializando en acciones concretas esos compromisos políticos que existen. Sí, de mi parte, atendiendo la pregunta, yo y desde como parte de las organizaciones de sociedad civil, una participación activa, ¿verdad? Si las instituciones abren estos espacios de participación ciudadana, pues tratar de ocupar esos espacios de participación ciudadana, exigir representatividad también por parte de las organizaciones de sociedad civil, equitativa también, hombres, mujeres, y que se sensibilice todo lo que es el sector público y que se incluyan definitivamente acciones en todo el quehacer, ¿verdad? Acciones con perspectiva de género. Bueno, muchas gracias. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales retos a los que se van a enfrentar
las instituciones del sector justicia o las organizaciones de la sociedad civil para cumplir con dichos principios. Entonces, en primera instancia, le doy la palabra a la máster Mayren Vargas y posteriormente la máster Ingrid Bermúdez. 3 minutos, por favor. Bueno, los principales retos ya los pude comentar un poco en la presentación, los que podría identificar desde la institucionalidad son las resistencias que existen en temas tanto de género como de justicia abierta, la falta de capacitación y sensibilización en estos temas o la forma también en que se hacen estas capacitaciones. También la exclusión de grupos de mujeres y diversidades sexuales en los espacios de co-creación, la necesidad de indicadores de justicia abierta con perspectiva de género, como ya lo señaló Ingrid también, y el reto actual que tenemos, que es el tema de la inteligencia artificial, cómo ir disminuyendo los sesgos que hay en estos temas y pues cómo también trabajar con la automatización que promueve la inteligencia artificial, que estos procesos de automatización cuenten con una perspectiva de género y nos podamos enfocar también en el caso específico, en la situación específica para poder atender a las necesidades particulares. Diría que esos son como los principales retos que tenemos desde la institución. Sí, de mi parte, pues quiero apuntar la necesidad de la alfabetización ciudadana, ¿verdad? Como decía, es diferente la información que se maneja dentro de las instituciones y las organizaciones de sociedad civil, la ciudadanía necesita la información para poder incidir en las políticas públicas. Presupuesto, definitivamente para nadie es un secreto que las organizaciones de sociedad civil necesitan inyectarse de más presupuesto para poder ampliar su campo de acción, ¿verdad? Poder llegar, ojalá, a toda la población, pero si no se puede, entonces a la mayor parte de la población. El tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Yo apuntaba anteriormente en que los espacios y los mecanismos de participación de las mujeres deben ser sostenibles, ¿verdad? Por eso es importante empezar a trabajar el tema dentro de las instituciones de cuáles son aquellos comités, qué sé yo, o, ¿verdad? Formas de la organización en que puedan participar las mujeres, pero de manera sostenible y permanente, ¿verdad? Y que la cooperación internacional vaya dirigida más también a las organizaciones de sociedad civil, ¿verdad? Por ahí estamos con eso. Bueno, nuestro agradecimiento a nuestras invitadas, como así también a las personas que nos acompañan en esta transmisión. La siguiente pregunta, ¿qué recomendaciones daría usted a las instituciones del sector justicia o a las organizaciones de la sociedad civil para consolidar los procesos de auditoría ciudadana, participación ciudadana y co-creación en la justicia para las mujeres? Entonces, primeramente la máster Mayren Vargas y posteriormente máster Ingrid Bermúdez. 3 minutos para responder. Ok, yo diría que desde los poderes judiciales, una recomendación importante es institucionalizar estos procesos. Nada de esto puede ser improvisado, pues se tiene que asignar presupuestos, definir planes estratégicos, planes operativos, indicadores específicos, tiene que haber recursos para la sostenibilidad, para el seguimiento, monitoreo, evaluación. Entonces, nada de esto debería ser improvisado ni debería ser alguna acción aislada que realice solo una persona operadora de justicia en una zona en específico, sino que es importante que esté todo debidamente institucionalizado mediante políticas, protocolos, circulares y de ahí ya operativizarlo a acciones concretas dentro del Poder Judicial. Además, el apoyo de los jerarcas institucionales es importantísimo, tiene que venir desde ahí el compromiso político en estos temas dentro de las instituciones para poder llevarlo ya
a acciones operativas y concretas dentro del Poder Judicial. En mi caso, pues la propuesta sería ir cambiando la cultura organizacional, ¿verdad? Dicen que esto es lo más difícil, que podemos cambiar las leyes, podemos tener políticas, podemos tener normativa, pero si al final esas políticas no se miden, no hay indicadores específicos, ¿verdad? Tenemos que incentivar por eso la auditoría ciudadana, porque es una forma de monitorear qué están haciendo las instituciones públicas y si realmente las instituciones públicas están cumpliendo con lo que dicen la normativa, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que son directrices y políticas de acceso a la justicia y demás. Entonces, pienso que debe haber una cultura de justicia abierta. Si no se promueve la transparencia, la participación y la colaboración, pues, ¿verdad? Como les digo, los papeles aguantan todo y eso es lo que he notado actualmente. Por ejemplo, con el proyecto Afrojusticia nos damos cuenta de que hay bastante normativa, que hay políticas de acceso a la justicia, pero se están cumpliendo esas políticas de acceso a la justicia. Entonces yo creo que ahí tenemos un deber como organizaciones de sociedad civil de ser evaluadoras, ¿verdad? Evaluadores de la función pública. La función pública ya debe dejar atrás modelos obsoletos de administración y tomar en consideración estos principios de gobierno abierto, de justicia abierta, para poder tener instituciones, como lo dije, más democráticas, más participativas y, por otro lado, las organizaciones de sociedad civil, por medio de las auditorías ciudadanas, primero tenemos que tener las herramientas para realizar una auditoría ciudadana. Por eso es importantísimo estos espacios y apoyarnos en la academia también para que nos den herramientas para la auditoría ciudadana. Entonces, son muchos los retos e implica cambios culturales, organizativos, históricos, pero que ya deben remozarse. Gracias. Destacando también algo muy importante de lo manifestado recién, la importancia de involucrar a la academia. Bueno, entonces prosiguiendo, vamos a continuar con las preguntas de las personas que están en las redes sociales, que nos envían también a través del Facebook de Videocomunicación y de la Fundación Justicia y Género, así como de nuestro canal de YouTube. Voy a leer algunas de las preguntas y también ver con ustedes algunos saludos que hemos recibido a través de las redes. Por ejemplo, Lila González, saludos de la Ciudad de México. Guadalupe Avendaño, también saludos desde México, excelente ponencia. Carla Montenegro dice muy buena enumeración de los retos que tenemos del sector justicia, grandes temas para una jornada de reflexión. También dice saludos desde el Centro de Conciliación del Poder Judicial de Costa Rica. Centro de Conciliación del Poder Judicial. Felicidades a la especialista Ingrid Bermúdez, mucha experiencia y camino recorrido. Después Daniela dice, ¿habrá alguna participación de la red en algún momento del proceso formativo? Sería sumamente valioso. Igualmente dice Red para la Atención Integral a Mujeres vinculadas a un proceso penal y a sus familiares dependientes en situación de vulnerabilidad. Y Carolina Picardo nos dice ¿qué se va a cambiar en materia de seguridad para la familia y mujer, ya que las soluciones que están desde siempre no son efectivas? Falta mano dura, cambio de leyes, aumentan los feminicidios, ayuda, dice. No sé si podemos ir respondiendo estas y después para que pueda seguir.
Ok, bueno, muchas gracias. Sobre la participación de la red en procesos formativos, la Secretaría de Género acá en el Poder Judicial de Costa Rica es la encargada de realizar procesos formativos y de co-creación, etcétera, con temas que tengan que ver con la política de igualdad y equidad de género. La política de justicia abierta, por su parte, exige que haya procesos formativos con ciudadanía, con personas usuarias, con sociedad civil, que haya procesos de co-creación. Entonces, si no hay espacios abiertos ya por parte de la Secretaría Técnica de Género, los diferentes órganos encargados de capacitación y sensibilización, la ciudadanía, la sociedad civil tienen el derecho de exigir la apertura de esos espacios por la política de justicia abierta. Entonces, yo les insto, si hay una red, si hay sociedad civil, personas interesadas en participar, en ser parte de espacios de co-creación, de interacción y diálogo en temas de igualdad y equidad de género dentro del Poder Judicial, que exijan la apertura de estos espacios, tienen la fundamentación legal, digamos, o normativa por parte de la política de participación ciudadana y justicia abierta del Poder Judicial y pueden exigir la apertura de estos espacios. Con respecto a los cambios en materia de seguridad y el aumento de femicidios, bueno, creo que eso en Costa Rica es un tema que nos tiene con muchísima preocupación y requiere de una coordinación interinstitucional bastante fuerte y fortalecida por parte del Poder Judicial, del Ministerio de Seguridad Pública, del Instituto Nacional de las Mujeres, y esperamos que haya una atención a estos temas. Sabemos que desde el Poder Judicial y la Policía Judicial ha estado haciendo un llamado a la apertura de espacios de diálogo y de coordinación para poder trabajar de manera más coordinada en esos temas y en la prevención de violencia y femicidios. Y bueno, volviendo al tema de la política de justicia abierta, es un instrumento que podría facilitar o promover ese tipo de espacios, tanto de coordinación, de redes de trabajo con las otras instituciones que trabajan estos temas, como con ciudadanía y sociedad civil para poder conocer las perspectivas de las personas, las necesidades particulares que manifiestan y poder co-crear soluciones eh, más fortalecidas, sostenibles a un largo plazo y que esperamos que funcionen también para poder atender esta problemática social que está afectando muchísimo al país desde siempre, pero actualmente con el aumento de los femicidios que hemos tenido en los últimos meses. Gracias. Sí, primero recalcar, ¿verdad? Que se requiere ese cambio cultural, ¿verdad? A veces estando dentro de la institución, había gente que decía, pero ¿para qué vamos a llamar a organizaciones de sociedad civil? Porque todas las políticas, directrices y demás se hacen detrás de los escritorios de las instituciones públicas. Y por eso decía, tiene que haber un cambio de paradigma, un cambio de administración pública, donde necesariamente sí o sí tengamos que involucrar a sociedad civil, ¿verdad? Si estamos haciendo un protocolo de víctimas de violencia doméstica, pues llamemos a personas que han sufrido esa, ¿verdad? Que han sufrido ser víctimas precisamente para que nos digan cómo se atendieron, si hubo una articulación institucional para favorecer el servicio que se les brindó y la atención prioritaria y la resolución a sus necesidades. Entonces, yo creo que quien le aprieta el zapato sabe más, ¿verdad? Y puede incidir más en una política de este tipo. Entonces, hay que incentivar las redes de trabajo. Hay que, en este caso, la Secretaría de Género del Poder Judicial tiene que también apoyarse en estas redes para tratar de incidir, como decía, en el nivel de feminicidios, ¿verdad? Que parece que esto está creciendo, ¿verdad? Y entonces hay organizaciones de sociedad civil luchando, sensibilizando, empoderando, pero si desde la institucionalidad no se da una respuesta adecuada, estamos mal. Y una respuesta adecuada, acorde con las necesidades reales de las víctimas, de las mujeres y de esta población específica, ¿verdad? Entonces, exigir derechos,
exigir derechos, movilización ciudadana, porque si las instituciones son inertes ante esta situación, debe haber mucha movilización ciudadana y articulación entre las diferentes organizaciones de sociedad civil para que hayan cambios, para exigir los cambios que se requieren, ¿verdad? Entonces, por eso hablaba de presupuesto, por eso hablaba de esa necesidad de empoderamiento ciudadano para poder incidir en estas políticas que realmente tal vez no se están cumpliendo, ¿verdad? Efectivamente en las instituciones. Muy bien, muchas gracias. Bueno, también quiero destacar el saludo de Evelyn Villarreal. Dice, buenos días. Siempre el reto enorme es pasar de los documentos a la implementación. En particular, se hace más difícil aplicar estos principios sin presupuesto. Las articulaciones con otras áreas son mínimas, trabajando en silos cada política. Igualmente, Glory Campos dice, saludos desde el Poder Judicial de Costa Rica, excelente iniciativa y expositoras. Y tenemos una última consulta, como dice, ¿cómo trabajan el empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil para una incidencia más efectiva? Es la consulta para nuestra magíster Ingrid Bermúdez. Sí. Definitivamente cuando nosotros empezamos, como les decía, a inicios del 2008, 2009, con el tema de participación ciudadana en el Poder Judicial, nosotros no teníamos una interlocución. ¿Por qué? Porque el empoderamiento ciudadano se tiene que dar como antes estaba incluido en los planes de estudio, desde las escuelas, educación cívica, desde los colegios. Entonces, después, ya trabajando directamente con organizaciones de sociedad civil, vimos que sí había un grado de conocimiento, de empoderamiento, pero tal vez no el necesario. ¿Por qué? Porque el sistema judicial es muy complejo. Entonces, sí, igual siempre nos sentíamos que teníamos como que resolver el asunto de la alfabetización, de la educación legal popular, ¿verdad? En esos espacios, si queríamos tener una interlocución con las organizaciones de sociedad civil. Entonces, yo creo que es un trabajo de ambas vías, ¿verdad? Tanto la institucionalidad tiene que darle herramientas a las organizaciones de sociedad civil, y no solo herramientas, espacios, ¿verdad? Y mecanismos de participación sostenibles y permanentes. No es que me van a llamar para validar, para consultar, para tener una participación de 100 personas y después decir que esta política se co-creó, porque el proceso de co-creación es complejo y es completamente diferente. Cuando en el Poder Judicial hablamos de participación ciudadana, hablamos de participación en el diseño, en la ejecución y en la evaluación de política pública. Imagínense, en todos, desde el proceso de diseño, ¿verdad? Un monitoreo en la ejecución y también una participación real en la evaluación, lo que llamamos ahora auditoría ciudadana. Entonces hay mucho que hacer. Yo por eso me salí de la institucionalidad, porque pienso que podemos hacer más ahora afuera con ese empoderamiento. Entonces yo creo que requiere la articulación definitivamente y, ¿por qué no? Esa articulación entre institucionalidad y sociedad civil, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Y tenemos un último comentario de Katia Escalante, que dice, de la Escuela Judicial de Costa Rica, en el Poder Judicial, la Escuela Judicial y las diferentes unidades de capacitación tenemos a cargo la implementación de procesos formativos con perspectiva de género. Y en este proceso ha sido muy valiosa la coordinación y el apoyo de la Secretaría Técnica de Género.
muy importante este relacionamiento también y cómo se han fortalecido institucionalmente. Entonces, como para ir cerrando nuestro evento de hoy, importante destacar también que lo que hace esta reflexión en la que hemos participado hoy mediante la presentación de nuestras excelentes expositoras, la importancia de la justicia que hace y ha hecho para que su función sea más abierta, transparente, participativa y colaborativa, y de la importancia que hace que la sociedad civil y la academia también estén participando activamente en este proceso, porque como bien lo dijo doña Bermúdez, es también muy importante dejar de los documentos a la acción. Entonces, la participación y colaboración de la ciudadanía en el quehacer de la justicia potencia esa eficacia y eficiencia en los procesos administrativos y jurisdiccionales de ese poder. Entonces, más que nada, desde el Instituto de Estudios de Género de la UNED y la Fundación Justicia y Género, se agradece a las personas participantes y les invito a la próxima sesión el día martes 6 de mayo con el tema Mecanismos de transparencia y la rendición de cuentas para el acceso a la justicia de las víctimas de violencia basadas en género. Desde ya muchas gracias a todos por la participación y saludos acá desde Paraguay.